Esto de la tecnología es demasiado entretenido, es el sitio para estar. Bueno, estamos al aire. Buenas tardes, nuevamente a este espacio, a estos foros virtuales que hemos estado haciendo, hablando de diferentes temas que nos preocupan o que nos interesan, en especial durante este periodo tan extraño que hemos estado viviendo por cuenta de la pandemia. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la plataforma Medellín Me Cuida, una plataforma que pretende recopilar datos de los ciudadanos con el objetivo de hacer una mejor gestión y un mejor control de todo el tema de la pandemia, bien sea para controlar brotes o también para distribuir adecuadamente las ayudas que da el gobierno municipal. En ese sentido, pues todo se ve como muy noble, muy loable. Sin embargo, también se ha despertado una polémica por los datos que recopilan, el uso que le dan a esta información, sí, no solo pues en el caso de Medellín, sino que va siendo una tendencia mundial la recopilación masiva de datos. Entonces, para forjarnos un criterio, para tener una discusión sobre esto, hoy tenemos el gusto de presentarles a María Paula Ángel. Quiero brevemente darle una lectura a la hoja de vida de María Paula para que vean pues por qué es tan admirada por mi parte, pero también tan, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan competente para hablar de este tema. María Paula es entonces abogada cum laude y politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario, fue investigadora de la línea de transparencia e intimidad del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. En 2019 recibió la beca Fulbright de Conciencias para estudios de doctorado y actualmente está haciendo el doctorado en Derecho de la Universidad de Washington, Seattle, y es asistente de investigación del UW, ahí sí no sé qué es, del Tech Policy Lab. Hay una publicación interesante que tiene que se llama La Administración Pública Datificada, gobernando a través del Big Data, una publicación reciente, de modo pues que, y aparte pues tiene una cantidad de artículos en coautoría, de modo que María Paula está muy calificada, ha estudiado el tema y por eso nos parece muy interesante que ella nos dé sus opiniones y conceptos sobre la plataforma Medellín Me Cuida. No, María Paula, ya te hice pues como una introducción muy breve, de verdad admirable tu hoja de vida, te agradezco por dedicar este espacio, gracias por estar acá. Daniel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio. Una cosita, ahí dice María Paula Ángel, abogada de justicia. Yo en este momento no trabajo en de justicia, ¿ok? Yo trabajé 4 Perfecto, años, pero hoy en día lo estoy vamos a cambiar. estudiando, estoy haciendo el doctorado. Y las opiniones que voy a dar acá son opiniones propias, personales, y no representan a ninguna entidad pues, a la que estoy vinculada. Perfecto. Pero nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar por compartir en esta pequeña imagen cuáles son, de pronto está muy pequeña, dame un segundo, yo la aumento, cuáles son las funciones de Medellín Me Cuida según pues los entes institucionales que la manejan. Entonces hablan de localizar a la población vulnerable para poder entregar las ayudas económicas y alimentarias, determinar quiénes están exceptuados o exentos más bien y pueden salir de sus hogares y determinar quiénes podrían tener algún riesgo de contagio por sus empleos o con quienes hayan estado conectados. Entonces, con esto, todavía pues, según la alcaldía, ellos pueden construir un cerco epidemiológico alrededor de una persona contagiada o incluso pues de un territorio. A través del contrato de EPM de la persona contagiada se hace una geocodificación de los hogares para conocer qué personas están en riesgo de contagio por haber estado en contacto con aquella persona. Igualmente, con esta información se realizan muestras focalizadas de contagio sin necesidad de aplicar las medidas a todas las personas. Esto supone, pues, digamos, una gestión inteligente de la información, ¿cierto? Como decía al principio, tiene un fin loable, pero aparecen entonces diferentes críticas. Para eso, pues, vamos a hablar con María Paula. María Paula, más allá de estas funciones, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar como a dar la conversación con... Daniel, te me fuiste.
¿A vos te parece que ¿te parece, María Paula, que esta plataforma es una herramienta adecuada? Y no digo que sea la única, es una herramienta adecuada para ayudar en la gestión de la crisis. Bueno, yo quiero empezar por decir que la herramienta tiene cosas buenas en comparación con otros tipos de herramientas que se han aplicado tanto en el país como en otros países, pero que el diablo está en los detalles. Entonces, no es como una respuesta de blanco y negro de es adecuada o no es adecuada. ¿Qué la hace adecuada? Yo diría dos cosas. La primera, que es comprensiva. Y aquí quiero decir, yo obviamente no tengo expertise en epidemiología, pero estudiando estos temas he visto que las estrategias para abordar una pandemia tienen como 4 elementos fundamentales. Primero es la identificación de casos, que se hace por medio de identificación de posibles contagiados y además de aplicación de tests. Esa es la primera. La segunda es, una vez identifique a alguien que está contagiado, aislamiento, pero aislamiento asistido. Es decir, yo le pido que se quede aislado, pero además le doy asistencia en términos médicos y además en términos de condiciones que le permitan pues, seguir viviendo sin salir a trabajar. ¿Listo? Tercero, cuarentena asistida, que es las personas que estuvieron en contacto con esa persona. No sabemos si están contagiadas, pero las vamos a poner en cuarentena para que pasen los 14 días y miremos a ver si están contagiadas. Pero también es asistida, ¿listo? O sea, también les proveo asistencia médica y alimentaria o monetaria. Y el último es rastreo de contactos, que es identificar a las personas que estuvieron en contacto con los individuos afectados. 4 elementos. ¿Por qué digo que es comprensivo? Porque yo creo que esta estrategia de Medellín Me Cuida se pensó para atacar o abordar todos esos elementos y no solo el que normalmente se está tratando de abordar en otros sitios, que es el de rastreo de contactos. Si ustedes miran en otras partes del mundo, casi todo el mundo habla de aplicaciones de rastreo de contacto. Lo que queremos ver es si X persona estuvo en el metro sentada cerca de otras personas, si después fue a tal supermercado, etcétera. ¿Listo? Esta, si uno mira las finalidades que salen en la política que se llama Términos y Condiciones de Medellín Me Cuida, las finalidades le apuntan a 2 cosas, 3 diría yo. Primero, identificar a las personas y segundo, poder abordar la emergencia social, es decir, haciendo aislamientos y cuarentenas asistidas y la emergencia sanitaria proveyendo pues atención médica y haciéndole seguimiento a las personas, ¿listo? De hecho, el tema del contacto, yo sé que tú me leíste ahí un montón de cosas relacionadas con la geolocalización y demás, pero eso es un tema que no está en la política a primera vista, ¿listo? En la política escrita. Y ahí va un poco mi segundo punto después de el diablo está en los detalles, ¿ok? Entonces, cuando uno mira las 3 finalidades, uno dice, no, pues le están apuntando a la identificación y a la asistencia de la cuarentena y del aislamiento, que eso parece estar muy bien. Eso es lo primero. Hasta ahí uno piensa que está bien. Vamos bien, exacto. Y el otro elemento que la hace buena o adecuada es que le apuntaron a una plataforma o formulario web en lugar de una aplicación. Y esto porque es bueno, porque tiene 2 ventajas. La primera es que resuelve el problema de brecha digital que tenemos en el país. ¿Listo? Cuando tú le apuntas a una plataforma en lugar de un celular, estás reconociendo que en el país no todo el mundo tiene acceso a celular inteligente. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a celular con internet. Y en efecto, si miramos los datos de brecha digital en Colombia, vemos que 61 punto algo de cada 100 habitantes tienen acceso a celular con internet. Entonces, los países, o más bien las ciudades que le están, o las políticas públicas nacionales que le están aplicando a aplicaciones, están dejando de tener en cuenta que estamos dejando a unas personas en el margen. Exacto, y que cuando hacemos política pública basadas en esos datos de celulares, no nos estamos dando cuenta de que hay otras personas que además son los más vulnerables a la pandemia y en general a cualquier tipo de todo, exacto, que las estamos dejando por fuera de la planeación. Entonces, el hecho de que sea una plataforma al que uno pueda acceder con internet y para eso puedes ir a un café internet si no tienes internet en tu casa, porque es una cosa de una vez, es algo pues muy, muy bueno, ¿listo? Además, porque se ha generado un montón de polémica alrededor de las aplicaciones, de si usamos Wi-Fi, de si usamos Bluetooth, de si usamos las antenas y toda esta polémica es porque se cree que no son realmente efectivas y no son efectivas porque no logran medir con granularidad la distancia de 2 metros que
deberían poder medir. Y en el caso de Bluetooth tiene otros problemas de cobertura, etcétera, pero si quieres eso lo abordamos después. Pero entonces, plataforma es bueno, política comprensiva es buena. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a ver los detalles, y por detalles me refiero a las 3 políticas que están expuestas en la página web en donde uno se registra, que son, 1, la política de privacidad de la página web de la alcaldía, 2, la política de tratamiento de datos del municipio de Medellín, y 3, los términos y condiciones de la plataforma Medellín Me Cuida. Nos damos cuenta de 2 cosas, o más bien, sí, de 2 cosas. 1, que tenemos problemas de información, ¿sí? De la información que está ahí, y 2, que tenemos falta de controles. Por eso es que no es tan adecuada, ¿listo? Y si quieres ya entro de lleno en esos 2 problemas, o pues si quieres los abordamos después, como tú quieras. Pero es falta de transparencia y de información y controles adecuados. Eso, porque ahorita quiero que profundicemos en ello. María Paula, en el discurso del propio alcalde y de la alcaldía de Medellín en general, han insistido mucho en que hay un hecho, y es que Medellín, digamos, nos ha ido muy bien durante la pandemia. Creo que no alcanzamos las 10 muertes, ¿sí? Ha habido una, digamos, en términos sanitarios nos está yendo bien, las UCI no están llenas, nos está yendo bien. En términos de asistencia alimentaria y económica, pues obviamente no es perfecto, pero digamos que ha habido un manejo adecuado, y la alcaldía permanentemente afirma que todo esto es gracias a la plataforma Medellín Me Cuida. Yo sé que es muy difícil medir la efectividad de la plataforma, decir que justo es por eso, pero ¿cómo podría uno saber si la plataforma está siendo o no efectiva en este caso? Bueno, no, mira, hay 2 cosas que quiero decir al respecto. Uno es que, independientemente de la plataforma, yo creo que la planeación temprana fue un factor fundamental. Creo que el hecho de que se haya empezado a hablar de esto desde enero, cuando el país todavía no tenía ni un caso, que se empezó a hablar en Medellín, es algo muy bueno. Lo otro es que el sistema de salud de Medellín también ha reaccionado muy bien y ha sido muy efectivo en llegar a los sitios en donde se han identificado casos o posibles casos. ¿Listo? Entonces, primero, yo creo que hay variables adicionales a la plataforma. Pero además de eso, yo puedo afirmar que hay una correlación, es decir, que en efecto está la plataforma y los casos han disminuido o se ha manejado muy bien. Pero de ahí a afirmar una causalidad, pues ahí sí me vuelvo súper tecnicista, pero se necesitaría un estudio estadístico en donde uno incluya una cosa que se llama como una estrategia de identificación, donde saques sesgos de variables omitidas. Es decir, yo no podría decir que esto es la causa del buen manejo que se le da. Sí hay una correlación, pero creo que también hay otros factores que tendríamos que entrar a aislar para saber si en efecto tuvo un impacto o no. De acuerdo. Voy a hacer una pausa para contarle a la gente cuáles son los datos que pide la plataforma, ¿cierto? Entonces, básicamente le piden a uno esto: el documento, nombre y apellido, el número de contrato de empresas públicas de Medellín, la dirección, el teléfono celular obligatorio y el teléfono fijo es opcional, la profesión es opcional poner eso, la edad, el correo electrónico, las enfermedades crónicas y prácticas que favorecen la enfermedad y los síntomas. ¿A ti te parece, María Paula, que estos datos que piden es demasiado? De entrada uno podría ya sospechar de que están pidiendo eso, o es normal. Te lo pregunto porque a simple vista, pues más allá de número de contrato de EPM, es básicamente lo que le piden a uno en toda parte, ¿sí? Bueno, y ya lo de las enfermedades, pues sí, eso es como el historial médico, pero ¿qué es lo problemático o qué puede ser, digamos, sospechoso en que le pidan a uno estos datos? Yo creo que hay que centrarnos en 3 tipos de datos particulares que hay. Como tú dices, hay muchos de esos datos que le piden a uno en todas partes, que de hecho son datos personales públicos, o sea, y por público se entiende que están en documentos públicos, como los que están en tu cédula. Tu nombre y tu cédula, pues número de cédula, están en un documento público, ¿listo? Entonces, el Estado te los puede pedir. Pero hay datos más problemáticos, que no quiere decir que no los deban pedir, pero son más problemáticos. Uno de ellos es el contrato de EPM porque te lleva a la geolocalización de tu casa, ¿listo? Que ahí yo también me pregunto,
si tienen la geolocalización para que me están pidiendo además la dirección, o si tienen la dirección para que me están pidiendo la geolocalización. Yo creo que la geolocalización les sirve mucho más para hacer estos mapas de, pues, de hotspots o puntos calientes que la dirección, pero no entiendo por qué se replican esos dos. La localización es un dato pues relativamente difícil, aunque como ya dije, es distinto a seguir a una persona 24/7, ¿listo? Que es lo que hacen las aplicaciones. Entonces, en términos de invasividad, es mucho menor tener el dato de localización de la casa que de localización, monitoreo, movilidad. Claro. Sabes dónde vives, pero no saben dónde estás todo el tiempo. Eso ya es mejor. Y los datos de salud, diría que son el segundo y después hablo del tercero. Los datos de salud son sensibles, o sea, según la ley de habeas data, perdón, son datos sensibles porque revelan temas de tu intimidad, pero además porque pueden generar tu discriminación, ¿listo? O sea, si todo el mundo se entera que yo estoy contagiada, probablemente no se van a querer acercar a mí, ¿listo? O cosas peores como si se enteran que tengo una de esas preexistencias y me pueden discriminar por ello. Entonces hay que manejarlos con cautela. Y lo último es la actividad económica. Yo sé que es opcional, pero yo no le veo la utilidad de ese dato. Yo hice una revisión de prensa relativamente extensiva para entender qué era lo que querían con eso. Y lo que dice, por ejemplo, la Secretaría de Salud es, si usted lo identificamos como contagiado, de una ya sabemos en dónde trabaja y por ende vamos a la fábrica en donde trabaja e identificamos a las personas con condiciones de preexistencia que les dan vulnerabilidad y pues mucho más rápido lo abordamos. Pero, ¿qué tan distinto o no sería mucho más fácil que una vez a mí me identifican como contagiado, pues me pregunten en dónde trabajo? O sea, ¿cuál es la necesidad de que el Estado tenga toda esa base de datos de todas las personas sin saber si son contagiadas o no todavía? Si en realidad le podemos preguntar a los contagiados en dónde trabajan. Creo que ese punto pues es delicado, pero también sé que ellos lo quieren entonces cruzar con la de empresas, ¿no? Con el Medellín me cuida de empresas. Pero más allá de que haya unos datos más peligrosos que otros, el tema es que falta transparencia de qué es lo que están haciendo con los datos. ¿Listo? O sea, una cosa es que nos cuenten las finalidades, que ahí están las 3, ¿listo? Y otra es que nos digan cuáles son los tratamientos, ¿ok? Y en tratamientos, si uno se va a mirar qué tratamientos les dan, son súper vagos los términos, son súper amplios, pero además, cuando sales de estas políticas leguleyas y te vas a la vida real y oyes las noticias, oyes unas cosas que te dejan un poco, pues, impresionada. Por ejemplo, el video de promoción del alcalde habla de estamos utilizando Big Data, analítica de datos, inteligencia artificial. Eso no lo dicen en ninguna parte de ninguna de estas 3 políticas. Y si lo van a aplicar, que está bien, porque estamos en la era digital y en la administración pública datificada es probable que lo apliquen, que nos digan cómo, que nos digan cuáles son los métodos de inteligencia artificial. ¿Están utilizando Machine Learning? ¿Qué tipo de Machine Learning? ¿Listo? Porque todo esto genera más o menos riesgos para el tratamiento de datos personales. Están haciendo perfilamientos, están haciendo decisiones automatizadas sin intervención humana. Eso es lo que necesitamos saber para poder hacer control social y para que las autoridades también puedan controlarlos. ¿Listo? Pero me gustaría un poquito más porque mira que estás entrando en un campo, digamos, técnico que la mayoría de personas conocemos. ¿Cuáles son los posibles usos indebidos? ¿Sí? No digo por parte de esta administración, sino en general, ¿cuáles pueden ser los usos indebidos de que un gobierno recopile estos datos sobre uno? Listo. Y aprovecho que dijiste eso de no esta administración y yo quiero ser clara con eso. Yo también confío en el alcalde Quintero. Y cuando él dice, no, pero es que la ciudadanía no puede poner en duda nuestras intenciones. Yo no pongo en duda sus intenciones, pero es que acá no estamos hablando de intenciones de una persona. Estamos hablando de instituciones. Esos datos, después de que él se vaya, ya hablaremos de lo de retención, puede que se queden ahí y no sabemos quién viene después. Y yo no quiero ser fatalista ni generar teorías conspiracionistas, pero muchas de las cosas que creíamos que no iban a pasar con los datos ya están pasando hoy. Todas esas cosas que uno ve en esa serie Black Mirror de Netflix, muchas de esas cosas están pasando hoy y hace, no sé, 3 años las veíamos como algo raro. Entonces, por ejemplo, los datos de preexistencias. Imagínate que se volviera a dar algo como el Holocausto.
como alguien que llegue al poder con una idea de que tenemos que limpiar la raza, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos una base de datos de gente que tiene preexistencias, como diabetes o otras enfermedades? ¿Listo? Entonces, esto es un tema delicado y que entendemos que por un estado excepcional se debe recolectar, pero asimismo se debe eliminar una vez se termine. ¿Listo? Eso es una cosa, como políticas de ese estilo. Pero además, dentro de la ciudadanía pueden generarse temas de discriminación si esos datos se filtran o caen en manos de personas que no son. También, toda esta información personal puede caer en manos de agencias de inteligencia que ya sabemos que pues, no tienen un tratamiento adecuado de datos. Entonces necesitamos saber cuándo se van a eliminar, con quién se están compartiendo este tipo de informaciones y qué tipo de tratamiento se les está dando hoy. Y nada de eso es muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las políticas? O no incluyen información, ¿sí? Temas de transparencia, o incluyen información confusa o contradictoria frente a lo que dice el alcalde o la secretaria de transparencia o el secretario de tecnología. Entonces, por ejemplo, te doy el ejemplo de la destrucción o eliminación de datos. La política parece dar tranquilidad, porque dice, los vamos a retener durante el tiempo de la pandemia y una vez se acabe la pandemia, los eliminamos. Pero a principios de junio, en una entrevista para El Espectador, el alcalde dijo, no, le vamos a preguntar a la gente si lo quieren eliminar, pero la verdad es que creemos que nadie lo quiere eliminar porque esto va a ser muy bueno para la gobernanza. ¿Cómo así? Ya me están cambiando el tema. Exacto. Entonces... El alcance más bien. Exacto. Entonces, obviamente, pues, lo bueno es que lo que está escrito es lo que más vale, pero podría ser totalmente al contrario y en muchos casos es así al contrario. Uno ve una cosa súper, digamos, en acceso de terceros. La Secretaría de Salud dice, no, solo la Secretaría de Salud tiene acceso. O en otras noticias dicen EPM y la alcaldía tiene acceso, que la alcaldía es mucho más grande que la Secretaría de Salud, ¿no? Y EPM gigante. Exacto. Y en la política, los términos de uso de la plataforma dicen que no se le dará acceso a nadie salvo las excepciones de ley. ¿Listo? En la política de la página, en la política de tratamiento dice que sí se compartirán con terceros los datos que la alcaldía tenga. Entonces es como, si lo van a compartir o no lo van a compartir. Hay una contradicción entre tres instrumentos legales y además entre los instrumentos legales y lo que dicen en sus comunicados o en sus entrevistas o lo que reportan los medios. ¿Eso qué hace? Que se genere desconfianza. Y eso no le ayuda. No es claro, son claras, digamos, los propósitos y son nobles, como se llama al principio, pero el diablo está en los detalles, como dices tú. Entonces, si yo no estoy seguro de qué va a pasar con esa información después, ahí es donde se genera la desconfianza. Yo quiero contarte, pues ya a todos, yo vivía en París hace unos 15 años y había una polémica sobre la información que recopilaba el metro de París sobre los usuarios. Claro, uno tiene la tarjeta, entonces básicamente el metro sabe a qué horas te subes, dónde te bajaste, dónde estuviste por la noche, ¿sí? Y la gente estaba reclamando, ay, se nos perdió María Paula, démosle un segundo a que se reconecte. Yo sigo contando la historia. Entonces había... Se me quedó la conexión, ya. Sí, ya. Yo te esperé. Sigo contando. Entonces empezó una polémica sobre qué hacía el metro de París con esos datos. A mí en el momento me parecía como, pues sí, ¿qué le hace, cierto? Como, pues sí, me bajé en esta estación y me subí a la otra. Entonces quisiera nuevamente, o sea, porque sí es grave. Y te lo pongo con otras preguntas o con otros símiles que han estado haciendo personas que le restan importancia a la polémica. Por ejemplo, una vez dicen, igual el DANE ya tiene todos estos datos nuestros. Esa es una de las comparaciones que puede ser válida. Segundo, ¿por qué la gente le choca tanto darle estos daticos a la alcaldía, pero si son felices dándole todos los datos a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, bajando aplicaciones que te piden de todo? ¿Cómo podemos responder como a eso que me parece que tiene sentido? Listo. Empecemos por el tema del metro de París. El tema de la movilidad o del monitoreo de la movilidad es súper sensible y es muy interesante porque yo pues estoy ahorita viviendo en Estados Unidos. En Estados Unidos son un poco flexibles con esas cosas como recolección de datos por parte del Estado, le dan un poco de
Pues en muchos casos dicen, no, no se necesita orden judicial, pero cuando viene o cuando tiene que ver con la recolección o el monitoreo de movimientos, dicen orden judicial, o sea, es lo que más protegido en este momento está. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho, el movimiento de las personas no solo deja ver su movimiento, deja inferir un montón de cosas. Todo. Si tú vas todos los sábados a tal casa, exacto, tus hábitos, tus gustos, quiénes te rodean, en qué trabajas, dónde estudias, ¿listo? Entonces, es el dato inferido que se puede generar a partir de ese dato aparentemente inocente el que nos preocupa, en el caso de la movilidad. Pero como yo ya dije, eso es una cosa que en esta plataforma en específico no nos tendría por qué importar tanto, porque no nos están haciendo monitoreo 24/7, ¿listo? Pero ahora, el tema de, en general, ¿por qué nos importa que el gobierno recolecte esta información? En el libro que yo publiqué hace poco, yo hablo de una cosa que se llama el poder informático reforzado. Y es esta idea de que en la modernidad se habla de que los estados han perdido un montón de poder, ¿cierto? Porque el poder económico, por ejemplo, ya lo tienen en competencia con grandes multinacionales. El poder de dictar qué es derecho ya también lo han perdido porque ahora hay todas estas organizaciones internacionales que están sacando igual regulaciones. Entonces se dice, el Estado ha disminuido en poder, pero resulta que con los datos el Estado está volviendo a ganar poder. Y este poder de los datos, la Corte Constitucional desde hace mucho tiempo, refiriéndose a las centrales de riesgo, lo denominó poder informático, que es ese poder que tiene quien controla tus datos de controlarte a ti sin tocarte físicamente, pero tomar decisiones sobre ti. ¿Listo? Cuando te conocen, perfectamente pueden tomar decisiones sobre ti. Y ese es el poder que uno quiere controlar cuando da un derecho fundamental a la habeas data o a la protección de datos. ¿Listo? Es a que tú retomes el control de tus datos y equilibres ese poder con el que tiene el poder informático. Ese poder informático es reforzado en la era digital, porque no solo tienen los datos, sino que tienen un montón de herramientas y técnicas de analítica para procesarlos e inferir datos nuevos. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el Estado versus otras entidades privadas como Facebook o ellos? Obviamente ellos también tienen poder informático y obviamente están compitiendo con el Estado. Eso está clarísimo. ¿Listo? En muchos casos, no sé si ustedes han visto los casos famosos cuando el FBI le pide a Apple desbloquear un celular y Apple dice que no. Ahí es una competencia de tú a tú entre una empresa y un Estado. ¿Y qué Estado más que Estados Unidos? ¿Listo? Entonces, obviamente están en competencia, los dos son peligrosos. Pero ¿por qué, al menos en teoría, los Estados tienen una ventaja comparativa? Porque los Estados pueden acceder, y en particular Colombia, según nuestro régimen de habeas data, puede acceder a los datos que un tercero tiene de ti sin necesidad de pedirte a ti autorización. ¿Listo? Hay una excepción en la ley de habeas data que dice no se requerirá autorización cuando los datos sean solicitados por una entidad pública o administrativa para el ejercicio de sus funciones legales. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia. Sí, en Colombia. En Colombia, Artículo 10, literal A de la ley 1581 de 2012. O sea, una entidad pública puede solicitar los datos que tiene el Estado sobre mí. O, sin necesidad de una orden judicial. Exacto, o que tienen los proveedores de telecomunicaciones. Y de hecho hace relativamente poco la SIC, que es nuestra autoridad de protección de datos, sacó una comunicación diciendo acuérdense de eso. Ustedes, proveedores de telecomunicaciones, le tienen que dar la información al Estado si la pide, por ese literal. ¿Listo? Entonces, ese es un tema delicado que no tienen las empresas privadas. Obviamente en la práctica, pues no es muy difícil que Facebook me convenza, ¿no? Pero en teoría me tiene que dar algo para que yo le dé mis datos. ¿Listo? Me tiene que prestar un servicio, me tiene que atraer de alguna forma. En cambio, el Estado no. El Estado puede pedirle a terceros mis datos sin tener que contarme a mí. ¿Ok? Entonces, eso es problemático y eso hace, pues, que sea mucho más peligroso. Aquí viene otro aspecto de la polémica, María Paula, y es que digamos que yo veré si me meto a Facebook o no, ¿cierto? Pero la plataforma Medellín Me Cuida se ha vuelto, digamos, obligatoria, ¿cierto? El registro es obligatorio, por lo menos para todo el que quiera salir a la calle o salir a trabajar o hacer algo. Allí es donde está un poco también la diferencia en el carácter obligatorio de Medellín Me Cuida. Exactamente, y eso es problemático por nuestro régimen. Y yo aquí quiero aterrizar como a cuál es el derecho del que estamos hablando, porque es que mucha gente cree que la protección de datos y la privacidad son como derechos de segunda categoría, pero pues yo quiero traer
al debate el hecho de que estos dos derechos son derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. ¿Listo? Que se les ha dado un debate constitucional por parte de la Corte Constitucional súper largo y que a partir de ese debate se decidió que nosotros estamos en un régimen libertario, no un régimen paternalista. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en el régimen libertario? Que nosotros creemos, como los grandes libertarios, que las personas tienen derecho a decidir qué hacen con sus datos. ¿Listo? O sea, si ustedes ven a Hayek o cualquiera de los otros filósofos libertarios, ellos dicen, el Estado tiene que ser un Estado mínimo, no se puede involucrar en lo que yo decida sobre mi cuerpo y sobre mi propiedad. Y si se involucra, me está volviendo un esclavo. Esto es un poco teórico y filosófico, pero el punto es que esas son las raíces de nuestro modelo. Es un modelo libertario que cree en la autonomía del ciudadano para decidir. ¿Listo? Decidir sobre sus datos. Entonces, yo, y lo digo en el libro, yo creo que ese modelo está un poco mandado a recoger en términos de el Big Data y la era digital, ¿listo? Porque si queremos explotar los datos, pues es muy difícil pedirle autorización para cada tipo de explotación. Eso es verdad. Pero hasta que no demos el debate y que no demos un debate democrático que implique ley estatutaria, porque las leyes estatutarias regulan derechos fundamentales, no podemos en la rama ejecutiva decir que no, que es que de ahora en adelante no nos basamos en el modelo libertario, sino que yo, Estado, decido cuáles son los usos permitidos y en qué momento le exijo pues darme sus datos. ¿Listo? O sea, es un tema como de base constitucional. El mismo nombre de la plataforma de Medellín Me Cuida es bastante paternalista. Totalmente, de acuerdo. Y listo, demos el debate, si hay que darlo o si hay que mirar un modelo intermedio que es como este de los Nobeles de Economía del Notch, como de yo te doy un incentivo para que tú pues vayas hacia donde yo quiero que vayas, listo, lo damos. Pero hasta que no demos el debate, no podemos cambiar de un modelo libertario a una paternalista, y menos aprovechar un estado de excepción o pues de emergencia para hacerlo. Eso. Me parece interesante que pues ahora lo estamos hablando porque estamos en pandemia, pero digamos, la vigilancia y el control por parte del Estado a través de herramientas tecnológicas se ha masificado. Yo recuerdo el dato, era como que en Londres hay una cámara por cada 7 habitantes, una cámara pues callejera pública, por cada 7 habitantes hay una cámara. En Medellín también hemos estado llenándonos de cámaras, ¿cierto? Empezaron con las cámaras que la fotomulta, después la de seguridad, que después la de gestión del tráfico, y la verdad es que hoy en día estamos monitoreados por toda parte. Entonces aquí viene un debate que se ha dado, es recurrente, y es como de privacidad versus seguridad. ¿Cierto? Es como que si yo quiero que me cuiden, entonces tengo que desnudarme para que me conozcan. Y sé que sobre esto pues hay discursos filosóficos al respecto. Me gustaría saber cómo tú, dónde te inscribes en este, o si es un falso dilema, ¿cierto? De seguridad versus privacidad. Quiero que nos ilustres sobre lo que se dice sobre eso y sobre tu posición al respecto. Yo lo que trato de hacer es no hablar de conflicto, sino de balance. O sea, yo creo que la Corte Constitucional, exacto, la Corte Constitucional siempre que ve un conflicto entre dos valores o dos derechos, lo que hace es tratar de balancearlos. Y los hace con una cosa que se llama el test de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, ningún derecho es absoluto. ¿Listo? Ni la salud ni la privacidad son absolutos, eso está claro. ¿Qué pasa? Que en unos prima más el otro, pero después de que hagamos el balance. ¿Y cómo se hace ese balance? Primero tenemos que mirar que la finalidad sea legítima, ¿listo? Entonces, que en este caso, evidentemente es legítima. Queremos salvar vidas, queremos ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad, eso está claro. Pero además tenemos que analizar la medida. No cualquier tipo de medida pasa solo por tener esa finalidad legítima, ¿listo? Entonces, la medida tiene que ser efectiva, es decir, que nos lleve al punto al que queremos, necesaria en términos jurídicos, que quiere decir que no haya medidas alternativas que sean igualmente efectivas, pero menos gravosas, ¿listo? Y además proporcional, es decir, que las ganancias sean mayores a los sacrificios. Entonces, si hacemos ese test para cualquiera de estos tipos de conflictos, lo que hacemos es balancearlos, ¿ok? Y por eso creo que la privacidad puede ceder, está bien, y yo
creo que nadie de los, o muy pocos de los defensores de la privacidad hoy dicen no se pueden usar los datos. Claro que no, estamos en la era digital, estamos en la administración pública ratificada. Es normal que vamos a empezar a gobernar a través del Big Data. La pregunta es ¿cómo? Necesitamos transparencia y necesitamos controles para que nosotros podamos seguir teniendo el control de nuestros datos, para que ese habeas data del que hablamos pues siga existiendo. Y además otra cosa, y es que esos controles no solo son en términos de protección de datos, también son en términos de privacidad y de seguridad digital. Y esos son otros temas de los que se hablan poco en estas políticas que regulan a la plataforma. Entonces quiero que empecemos a hablar de esos temas, ¿cierto? Habías insistido sobre el tema de la transparencia. ¿Cómo, digamos, si, a ver, yo asumo que plataformas como Medellín Me Cuida o como se llamen en Medellín y en todas partes van a seguir proliferando, ¿cierto? ¿Cómo o cuáles deberían ser las condiciones de transparencia para que los ciudadanos le demos con tranquilidad ciertos datos a nuestros gobernantes? Listo. Primero, ya me aclararon las finalidades en la política. Aclárenme también los tipos de tratamiento. Si resulta que ahora están utilizando esta información para hacer un pasaporte de movilidad, porque pues según lo que se lee en las noticias, los policías están ahí con un software y te miran tu cédula para saber si estás autorizado o no para transitar. Díganme eso en alguna parte en la política, porque si ustedes leen la política, no ven por ninguna parte que se va a utilizar para pasaportes de movilidad. ¿Listo? Otro caso, rastreo de contactos. Ya dije, esta plataforma no está principalmente hecha para rastreo de contactos, pero se hace un rastreo de contactos, yo diría, rudimentario, en el sentido de que una vez se identifica a la persona, se cree que los que trabajan en el sitio de trabajo de él o los miembros de su casa podrían estar contagiados. Y esa es la forma en la que entiendo que hacen como este rastreo de contacto. Si lo van a hacer, díganlo en la plataforma, porque cuando tú me mostraste ese PDF con esas distintas funciones, eso no es lo que dice ninguna de las políticas. Y pues yo creo en las intenciones, pero si yo voy a demandarla, a lo que me apego es a lo que dice la política escrita. O sea, yo no le puedo llevar al juez lo que dijo el alcalde Quintero en una entrevista. ¿Listo? Entonces yo me tengo que... Exactamente, eso sí es muy leguleyo, pero pues es verdad, y todos lo sabemos, es lo que está escrito lo que vale. ¿Listo? Entonces, el tema de tratamientos, si van a hacer ese tipo de cosas que son adicionales a las de asistencia y a las de identificación de casos, pónganlo ahí. Eso es transparencia, es escribirlo. ¿Listo? Y hay otro tema de transparencia y es las medidas de seguridad y de privacidad. Dicen en los términos de la plataforma, vamos a tomar medidas de seguridad, van a estar muy bien asegurados los datos. ¿Cómo? O sea, yo obviamente no soy técnica, no sé de estos temas, pero las personas que saben, por ejemplo, la Fundación Carisma, están pidiendo temas de, dígame si está encriptado, dígame si hay privacidad por diseño, ese tipo de cosas que suenan muy técnicas, las necesitamos para que nos den tranquilidad. Puede que al ciudadano le dé la misma, pero a estas personas que están dispuestas a hacer este control social, sí les sirve para pues, que todos estemos tranquilos. ¿Listo? Entonces, o sea, en ese caso la preocupación es, digamos, que la intención de la alcaldía es buena, pero allí donde están almacenando los datos puede que no sea lo suficientemente seguro y hemos visto, pues, no digo acá, sino que, ¿cierto? Se le meten a las... O sea, a la gente le violan, a la gente no, a las grandes empresas, ha pasado con Facebook, ha pasado con Apple también creo. Exacto. Entonces, no es solo que la alcaldía haga, después, en este caso la alcaldía, tenga buena intención, sea transparente en lo que quiere hacer con esto, sino también cómo protege nuestros datos para que no vaya a venir alguien a robárselos y a utilizarlos de cualquier manera. Exactamente. Y volvemos a la transparencia, que nos cuente cómo lo está haciendo. O sea, en Estados Unidos, que uno creería que tienen los sistemas más pues, probados de seguridad, el censo le metieron una protección de privacidad que se llama privacidad diferenciada, que es meterle ruido a los resultados estadísticos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los datos crudos son riesgosos. Entonces, y lo dicen abiertamente, el censo tiene protección de privacidad diferenciada. ¿Por qué en Colombia no podemos empezar a hacer eso? No solo aplicar esas medidas, sino además decirlo abiertamente, porque eso le genera nuevamente confianza a los ciudadanos. ¿Listo? Entendido. Vale. Ese es como el tema de transparencia, pero además el tema de desinformación o misinformación. Hay que coordinar lo que se escribe y lo que se dice en medios.
O sea, el alcalde, la secretaria de salud no pueden estar diciendo cosas que no están escritas, porque nuevamente pues generan desinformación que no ayuda a la confianza. Entendido. Hay otro tema también, recuerdo nuevamente lo del debate del Metro de París, y es que al final acordaron que el metro solo podía almacenar los datos durante 6 meses y después tenían que ser destruidos. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos, cierto? Aquí no estamos hablando del metro, aunque aquí también el metro de París, el metro de Medellín tiene una cantidad de información a través de nuestra cívica, pero ¿cómo debería ser el manejo? Mejor dicho, si queremos mejorar la plataforma Medellín Me Cuida, entonces está claro que tiene que haber una transparencia y que tienen que ser mucho más claros en quién recopila la información, cómo se usa, dónde se almacena. En este tema de la protección de datos, también el tema de cómo se asegura la información, pero finalmente el tema de la duración de la información, cómo debería ser, qué mejoras debería tener en este caso. Que tú lo dijiste ahora, el alcalde había dicho que era solo para la pandemia, pues ya está diciendo que sirve para todo el gobierno. Exacto. No, ¿Cuál debería ser el límite? Eliminación una vez se acabe la pandemia. Creo que eso es claro en el mundo entero, ese es el estándar. O sea, o por lo menos duración limitada. Es que esto de decir, vamos a dejarlo en las manos de los ciudadanos, a ver ellos que deciden si quieren suprimir o no, está bien en el sentido de que todos los ciudadanos tenemos entre los derechos de habeas data el derecho de solicitar la supresión, pero eso es distinto a otro de los principios que debe regir el tratamiento, que es el de eliminación o duración limitada. ¿Listo? Entonces, o le ponen un término o dicen claramente pues que pueden ser unos años, o dicen claramente lo eliminamos una vez se acabe la pandemia, que yo optaría por eliminarlo apenas se acabe la pandemia, por dos razones. Pero entonces viene... Una, porque tiene datos de salud que son supremamente sensibles y sujetos a discriminación. Y dos, porque, como lo decía Pascual Gaviria, yo creo en una columna hace poco, mucha de esa otra información, además de los datos de salud, ya en teoría la debería tener el gobierno de la alcaldía de Medellín, por dos razones. Una, porque hace poco actualizaron el Sisbén, terminaron de actualizarlo, si no estoy mal, en diciembre del año pasado. Entonces tienen información relativamente reciente y actualizada de los estratos 1, 2 y en parte el estrato 3. Pero dos, además, porque hace poco el gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, hizo un cruce de datos de muchas bases de datos nacionales y les pasó mucha información. Entonces yo la verdad no veo la necesidad de guardar este tipo de información que se recopiló también con la idea de que esto era una emergencia y por eso la gente fue como tan abierta a entregarlos. Entonces yo creo que yo optaría por la eliminación absoluta una vez se acabe, pero si deciden conservarlos, por lo menos que le pongan un límite. O sea, esto de decir son cosas buenas para la administración y la gente yo creo que va a querer conservarlos, esa no es la forma de manejar los datos personales de los ciudadanos. Tiene que haber mucho más rigor pues, en esto. Además, porque yo entiendo, pues la alcaldía siempre va a tener la cédula de uno y seguramente la dirección, pero sí entiendo que, pues, porque tienen que saber los gobernantes si yo tengo, no sé, SIDA. Exacto. ¿Cierto? O si tengo una enfermedad terminal o cualquier cosa. Ahí es donde se pone delicado. Pero sí entiendo, digamos, parcialmente lo que dice el alcalde de que el manejo así masivo de información puede ser bueno para gobernar, ¿sí? Para tomar buenas decisiones, para localizar. Entonces, cuesta establecer el límite. Yo lo creo y lo que te digo, o sea, mi libro se llama La administración pública datificada gobernando a través del Big Data. Yo creo firmemente, exacto, yo creo firmemente que eso es lo que viene. ¿Listo? Pero creo que antes de hacerlo tenemos que regular, ¿me oyes? Ay, perdón. Antes de hacerlo tenemos que asegurarnos de tener una regulación adecuada que no solo aborde tratamiento de datos personales, sino además seguridad y privacidad, que son cosas mucho más amplias. Y tenemos que tener controles adecuados. ¿Listo? Entonces, así tiene que entrar el Estado a la administración pública datificada con controles y con regulación y transparencia. ¿Y qué pasa? Que creo que los datos, los de salud, se tienen que eliminar porque son demasiado problemáticos y sensibles. Y los otros ya los tiene la administración pública o ya los debería tener por esas dos otras fuentes que te dije. O
sea, Bueno, yo confío en que los datos tienen que usarse para gobernar, pero tampoco nos podemos aprovechar de estados de excepción o de emergencia como este. bueno, de ahí me surgen como varias preguntas. Primero, y dado que esto es nuevo, en el caso colombiano, ¿qué entidad, si existe, debería ser la encargada de proteger al ciudadano en esto? ¿Es la SIC? Es la SIC. La SIC tiene una sección que está encargada de ser la Autoridad de Protección de Datos de Colombia. ¿Listo? Es la Subdirección de Protección de Datos. ¿Qué pasa? Que como estos son datos en poder del Estado o de una administración pública, hay una división de funciones. Entonces, la SIC hace las investigaciones, pero si llega a encontrar algún tipo de irregularidad, le pasa el caso a la Procuraduría, porque la Procuraduría es la encargada de sancionar. ¿Listo? Hay una división de funciones. Y la SIC, en efecto, a finales de mayo, si no estoy mal, ya le pidió información a la alcaldía. No sé qué habrá pasado con eso. Pero si yo trabajara en la SIC, no quedaría tranquila con los documentos legales que me entregan, si los documentos legales que le entregaron son solo esos 3 que están disponibles para el público en general. Si son más documentos, porque el alcalde también ha dicho tenemos protocolos de todo, pues perfecto, la SIC les dará un check probablemente, pero entonces si ya los tienen escritos, que nos los muestren a toda la ciudadanía, porque eso es transparencia y eso es información pública. La información pública, a menos de que esté reservada por alguna de las causales de la ley 1712, que es la ley de transparencia, tiene que estar abierta al público. ¿Listo? Okay. Entonces, en este momento todo el control está, digamos, en manos de la SIC y de ahí deriva, pues, en la Procuraduría cuando se encuentra algo. La SIC tiene, primero, pues que yo no la conozco como institución, tiene el músculo suficiente para hacer esto, primera pregunta. Y segundo, hay una legislación suficiente que le dé a la SIC y a los demás entes de control la facultad ¿cierto? De juzgar, de castigar a quien incumpla con esto, o estamos en pañales en Colombia en ese tema. Bueno, esta pregunta me encanta porque cuando yo estaba en De Justicia publicamos un libro que se llama Rendición de Cuentas de Google y otros modelos de negocios basados en datos. Y aunque era enfocado en sector privado, muchas de las conclusiones y sobre todo la de la Autoridad de Protección de Datos le aplica igualmente al sector público. Y es, la SIC no tiene ni capacidad técnica ni músculo para abordar estos temas. Y además no tiene una legislación fuerte en la que se pueda apoyar. Entonces vamos por partes. Primero, es una dependencia supremamente chiquita. 2, necesitamos que tengan muchos más empleados con conocimientos de tecnología, porque este es un tema supremamente técnico, ¿listo? Todo este tema de la encriptación, de la seguridad, de la privacidad de los datos es un tema supremamente técnico. Y tercero, necesitamos que tengan una visión de derechos humanos que sentimos que todavía no lo tienen, ¿listo? O sea, esto en últimas va a ser la regulación de un mercado, de un nuevo mercado, que es el mercado de datos. Y como toda regulación de mercado, es supremamente técnico, pero además de balancear los intereses del mercado, tiene que tener en cuenta los intereses de los titulares de los derechos que están en juego. ¿Listo? Entonces necesitamos que también tengan una visión de derechos humanos que creo que todavía no la tienen, aunque tengo que reconocer que Nelson Remolina, que es el que está a cargo de esta subdirección, está tratando como de llevarlo hacia allá. Pero ¿por qué siento que está frenado? Por el tercer elemento, y es nuestra ley. Nuestra ley es una ley de 2012, la ley de habeas data. Y me pareció curioso porque en una de las otras entrevistas que leí del alcalde Quintero le preguntaron si él creía que había que actualizar esa ley para todos estos temas. Y él dijo que no, que creía que teníamos una ley muy fuerte que de hecho se parecía mucho al GDPR, que es la regulación de datos personales de Europa, o de la Unión Europea. Yo no estoy de acuerdo con eso y no estoy de acuerdo porque si bien tenemos modelos similares en el sentido de que tenemos una regulación omnicomprensiva que no le apunta a proteger ciertos sectores o ciertos tipos de información, sino toda la información, que es una cosa que no pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, si ustedes van a ver el caso de Estados Unidos, ellos tienen una ley de privacidad para los datos de los niños, otra para los datos de salud, pero tienen unos baches en donde no hay quien proteja los datos. Eso no pasa ni en Europa ni acá. Tenemos una ley comprensiva. En eso sí estamos muy similares. Pero ¿qué pasa? Que el GDPR, si no estoy mal, es de 2018, puedo equivocarme, pero alrededor de 2018-2019.
nuestra legislación es de 2012. Entonces, O sea que no estamos a la altura de Europa. En el GDPR hablan de perfilamientos o profiling, hablan de decisiones automatizadas sin intervención de humano, hablan de datos inferidos, hablan de direcciones IP como dato personal. Nosotros no hablamos de nada de eso en nuestra ley. Y son cosas que hoy en día la SIC tiene que entrar a regular, sin tener una ley que hable de eso. Entonces, la ley, o más bien la SIC ha hecho un esfuerzo importante por tratar de ampliar la interpretación, pero pues hay un punto en donde uno tampoco puede sacar de donde no existe. Entonces, creo que es una combinación de que falta músculo de la Autoridad de Protección de Datos y que tenemos una ley que tiene algunos problemas. Obviamente, o sea, bienvenidas todas las nuevas interpretaciones que nos permitan adaptar nuestra legislación a la era digital, pero creo que sí hay que revisarla. Lo que pasa es que hay que ser supremamente francos, y es que para revisar una ley como la de habeas data se necesita pasar otra ley estatutaria, y eso en términos políticos es un rollo. Es supremamente difícil. Entonces, a ver, María Paula, porque me dejas con algunas preocupaciones, ¿cierto? Entonces queda claro que sería necesario fortalecer, pero seriamente la SIC, ¿sí? Actualizar la ley de habeas data, ¿sí? Mientras tanto, digamos en el caso ya de Medellín, ¿qué puede hacer una ciudad para no sentarse a esperar a que pase toda la ley? ¿Cómo podría avanzar un municipio, en este caso el nuestro, pues Medellín, para no tener que esperar a que suceda todo eso? Y deriva en otra pregunta que también mucha gente ha formulado: ¿qué tipo de veeduría ciudadana podemos hacer los medellinenses sobre este tema? Yo creo que las dos se unen en uno, porque creo que lo que se puede hacer está desde la veeduría ciudadana por ahora, y es control social. O sea, necesitamos empezar a pedirle información al gobierno de Medellín. Si ellos no la tienen pública, la deben tener guardada. En teoría la tienen guardada, tienen todos esos protocolos. Entonces, derechos de petición. Pidamos dónde están esos protocolos de seguridad, de privacidad, porque si no los tienen que generar, los tienen que construir. Y una vez no los entreguen, los publicamos y empezamos, como lo que hace la Fundación Carisma, a hacer esos monitoreos desde la sociedad civil para ver si sí están cumpliendo con estándares de seguridad, de privacidad y de habeas data. Eso es lo que podemos hacer por ahora. Es un poco hacer ruido para exigirle a la alcaldía que saque todos estos documentos, y si no los tiene, que los construya. Ok, entiendo. Suena, digamos, complejo, pero creo que vamos a tener que acostumbrarnos como ciudadanos a hacer esto. María Paula, me preguntan también dónde pueden conseguir tu libro. Bueno, el libro lo publicamos en Legis hace poco, así que si entran a la página de internet de Legis, lo encuentran con el nombre Administración Pública Datificada, gobernando a través del Big Data, de María Paula Ángel Rangos. Legis, página Legis Colombia. Legis, okay, espérate y confirmo cómo es la página de Legis para no decirles lo que no es, pero es legis.com.co. Y allí se puede encontrar el libro. En el buscador ponen Administración Pública Datificada y ahí lo encuentran. ¿Y uno lo puede leer entonces gratuitamente desde ahí? No, toca Legis hay que pagar. Sí. Bueno, no importa, vale la pena porque es un trabajo muy grande. María Paula, voy a ir cerrando, ¿cierto? En primer lugar, quiero decirte que nos dejas, y hablo por muchos, encantado con el conocimiento y el dominio que tienes de este tema. De verdad que, pues para la mayoría de nosotros que somos legos en esto, nos das muchas luces. Quiero como ir cerrando también con una pequeña opinión mía al respecto. Yo estoy de acuerdo en que el uso y el análisis de la información es el futuro, o sea, ni siquiera el futuro, es el presente, hacia allá vamos, esto es necesario. Yo estoy convencido de que, aunque sea difícil de medir, de que una parte del éxito de Medellín en el manejo de la pandemia ha pasado por ahí, ¿cierto? Creo que los objetivos, los propósitos de la alcaldía han sido nobles. Sin embargo, creo que la alcaldía se ha equivocado en desestimar o deslegitimar las críticas, las preguntas y las dudas que han expresado muchos ciudadanos, ¿cierto? Me parece que son completamente válidas. Creo que es completamente necesario este debate, no solo por este tema puntual de Medellín Me Cuida, sino porque cada vez más vamos a estar allá.
Entonces creo que la alcaldía, en lugar de estar deslegitimando a quienes critican esto, debería estar construyendo esos protocolos de seguridad y de transparencia que nos den confianza, ¿cierto? Porque por eso hemos titulado esto Medellín me cuida, pero no me aclara, es porque necesitamos claridad, ¿cierto? Es lo único que estamos pidiendo. Y finalmente me queda como esa invitación que haces tú a que la veeduría ciudadana puede ser la que presione al gobierno local, en este caso, a que se mueva en ese campo. Si no lanzamos este debate, si no se arma la polémica, si no hay bulla, entonces sencillamente siguen haciendo lo que están haciendo y no avanzamos en el camino de la transparencia. ¿Cierto? Entonces, una vez Daniel, más... y una cosita que se me escapó decir. Por favor. Cuando hacemos veeduría ciudadana la tenemos que hacer en dos frentes, no solo en transparencia, tenemos que pedirle a la administración pública que haga o que aplique mecanismos de evaluación de impacto y desempeño de este tipo de plataformas. ¿Listo? O sea, que ellos mismos no solo esperen a que Carisma u otras organizaciones lo hagan, sino que ellos mismos internamente lo hagan. Exacto, por dos razones, porque eso les permite identificar posibles errores y hacer ajustes, pero además mostrarle a la ciudadanía la efectividad de su sistema, que eso también sirve para generar confianza. De acuerdo. Entonces, como tantas veces, y a veces le dicen a uno tibio por esto, Medellín me cuida no es ni la panacea ni es lo peor, ¿cierto? Es una herramienta con un propósito noble que requiere mucha mayor transparencia y control, ¿sí? Por parte del mismo Estado, pero también por parte de los ciudadanos. María Paula, muchísimas gracias, de verdad, creo que fue muy esclarecedora esta conversación. Espero que podamos conversar nuevamente en otro espacio. Tal vez podemos en unos meses evaluar cómo nos fue después de todo esto, como Medellín me cuida. Igualmente, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo siguiéndonos, que estuvo participando. Ya saben pues que pueden comprar a través de Legis Colombia el libro de María Paula para quienes estén muy interesados en esto. María Paula, un saludo y pues mucha suerte allá en Estados Unidos. Daniel, muchas gracias. Para mí fue un honor y de verdad gracias a todos por participar. Y yo pues a la orden para cuando quieran discutir estos temas. Bueno, compañeros, hasta aquí la conversación de hoy. Nos vemos la próxima semana en algún nuevo tema interesante que vamos a traer. Hasta luego a todos. Gracias.